En otro video de Comunicreando les platiqué la historia de los niños héroes que combatieron contra los Estados Unidos desde el colegio militar en el castillo de Chapultepec. Fueron 6 los cadetes que perdieron la vida en esa batalla de 1847. Pero, como podemos imaginarnos, hubo sobrevivientes también. Quizá para algunos sea muy conocido el hecho de que uno de los niños héroes sobrevivió y llegó a ser presidente de México. Quizá para otros esto que les estoy diciendo era desconocido hasta ahora. En este capítulo les voy a platicar todos los detalles del 7º niño héroe, ese que sobrevivió y llegó a ser presidente de nuestro país. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? Miguel Miramón fue uno de los cadetes que enfrentó al ejército de los Estados Unidos en el Alcázar del Castillo de Chapultepec en 1847. Algunos lo han pintado como traidor y otros han preferido simplemente mandarlo al olvido. Y esto se debe a las decisiones que tomó mucho más adelante en su vida. Voy a contarles un poco de esa historia. Miguel Miramón nació en la Ciudad de México el 17 de noviembre de 1831. En 1846 ingresó al colegio militar. En ese momento contaba con apenas 15 años de edad. Así de joven enfrentó al ejército de los Estados Unidos en la batalla del Castillo de Chapultepec. Como ustedes ya lo saben, esto ocurrió el 13 de septiembre de 1847. La toma del castillo inició a las 8 de la mañana. Los cadetes del colegio militar decidieron en forma voluntaria y heroica quedarse a combatir al ejército de los Estados Unidos. Y como ya les dije, la historia de los 6 cadetes que perdieron la vida se las cuento con más detalles en otro video. Aquí les dejo la liga. Miguel Miramón formaba parte de ese grupo de cadetes y combatió con fiereza durante un largo tiempo. En la lucha cuerpo a cuerpo con un soldado estadounidense, recibió una herida en el rostro, pero esto no impidió que siguiera combatiendo con su bayoneta. Estuvo a punto de perder la vida. Sin embargo, la intervención de otro soldado de los Estados Unidos lo salvó. Los relatos cuentan que ese soldado estadounidense quedó muy impresionado con la valentía, serenidad y firmeza con la que combatía Miguel Miramón, por lo que él y otros militares decidieron tomarlo como prisionero, evitándole así la muerte. Así pues, Miramón sobrevivió a esa batalla y permaneció algunos meses capturado por el ejército estadounidense. Fue liberado el 29 de febrero de 1848, junto con otros prisioneros, tras la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Un tiempo después, el gobierno mexicano le otorgó la medalla en honor a los defensores de la batalla de Chapultepec. Gracias a su gran pasión por las Fuerzas Armadas y a su destacada labor, dentro de las mismas, a los 24 años ya era general. Hay que decirlo con toda claridad, Miguel Miramón siempre simpatizó y por lo tanto militó en el lado conservador. Con la idea de que la Constitución de 1857 era contraria a los principios y necesidades del país, los conservadores se levantaron en armas con el Plan de Tacubaya, que marcó el inicio de la Guerra de Reforma. El 11 de enero de 1858, las guarniciones de México y Tacubaya desconocieron al presidente Ignacio Comonfort y se pronunciaron por Félix Zuloaga. Los nuevos capitanes del conservadurismo, Luis G. Osoyo y Miguel Miramón, se adueñaron rápidamente de la ciudad. Al ver que no tenía posibilidades de pactar con los conservadores, Comonfort firmó un armisticio y abandonó el país rumbo a Estados Unidos. Benito Juárez huyó a Guanajuato y desde ahí emitió un manifiesto a la nación, comunicando que, en su calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución de 1857, asumía la presidencia de la República.
Como consecuencia de un cuartelazo a cargo de Echegaray y Robles Pezuela, Zuloaga fue desconocido como presidente de la República. Una junta de notables reunida en México nombró presidente provisional a Miguel Miramón, quien en una votación obtuvo 50 votos contra 46. Aunque el propio expresidente instó al militar para que aceptara el cargo, Miramón comentaba a su esposa: "No lo aceptaré. No quiero que el país crea que por ambición me presto a secundar esta rebelión que he desaprobado". Sin embargo, la tentación fue grande, por lo que al llegar a México, Miramón se justificó en los siguientes términos: "He venido a esta ciudad no a ocupar la primera magistratura de la República a que la revolución me llamaba. He venido a indicar al ejército el verdadero camino del honor, a hacer valer sobre sus pasos a las tropas que sin advertirlo orillaban a la nación al abismo. He venido a restablecer el orden legal, a restituir el poder a manos de la persona electa conforme a un plan político, verdaderamente nacional. Hoy ese alto funcionario me nombra presidente sustituto de la República, me entrega las riendas del gobierno y yo las tomo y me encargo del mandato supremo durante los muy breves días que permaneceré en la capital. Acepto porque mi anhelo es ser útil a la patria". Miramón ocupó la presidencia del 2 de febrero de 1859 al 13 de agosto de 1860 como presidente sustituto y del 15 de agosto al 24 de diciembre de 1860 como presidente interino. José Ignacio Pavón, presidente de la Suprema Corte, se hizo cargo de ella solo 2 días para que fuera electo por la Junta de Representantes. Posteriormente, en junio de 1863, la intervención francesa estableció una regencia que antecedió al Segundo Imperio. En ese momento, Miguel Miramón contaba con 26 años de edad y ha sido hasta ahora el presidente más joven que ha tenido México. La cosa era complicada, ya que su gobierno era de tinte conservador y funcionaba de manera paralela al gobierno que también encabezaba el liberal Benito Juárez. Fue un momento en el que aparentemente había 2 presidentes en funciones. Sin embargo, el gobierno de Miguel Miramón contaba con muy poco respaldo del exterior. El día 1 de abril de 1859 llegó a México el diplomático estadounidense Robert McLean, quien reconoció de manera formal la legitimidad del gobierno de Benito Juárez. Debido a esto, Miguel Miramón no quiso ceder y en marzo de 1860 intentó sitiar Veracruz, pero fracasó por la intervención de naves estadounidenses. El 22 de diciembre, los constitucionalistas vencieron en Calpulalpan, Tlaxcala, a las tropas de Miramón, quien de inmediato huyó a La Habana en la isla de Cuba. Después de esto, Miramón regresó derrotado a la Ciudad de México y justamente con esa derrota concluyó este periodo que conocemos como la Guerra de Reforma. Miramón dejó la presidencia de la República y junto con su esposa se exilió en Europa. Los relatos cuentan que huyó usando un disfraz de marino y cuando llegó a Europa fue recibido por las cortes de Francia y España. Incluso se cuenta que llegó a entrevistarse con Napoleón III. Aquí hay un capítulo interesante, porque cuando Miramón estuvo en París, tuvo una conversación con el duque de Morny, quien era medio hermano del emperador francés. Este duque le propuso la venta a Francia de los territorios de Sonora y Baja California, asunto que era un interés que tenía Francia desde los tiempos de su intervención en México. Miramón dijo que él ya no era nadie en ese momento y que carecía de cualquier tipo de poder en México, por lo tanto no podría hacer nada al respecto. Sin embargo, el duque le dijo que no había ningún problema, incluso que se estudiaría alguna forma para realizar la venta de dichos territorios con su intervención. Miramón, pese a que ya no tenía ningún poder, rechazó el ofrecimiento con gran indignación.
Después de este capítulo, en Europa, Miguel Miramón regresó a México en 1863 y se puso de inmediato al servicio del emperador Maximiliano I, quien ya gobernaba el país. El emperador tomó en cuenta su labor y decidió mandarlo a estudiar a Alemania. Así que de nuevo estaría un periodo de prácticamente 3 años en Europa. Nuevamente regresa en 1866 a México y participa de manera activa en el ejército que estaba a las órdenes del emperador. Gracias a sus habilidades militares tuvo algunas pequeñas victorias en el campo de batalla. Sin embargo, el respaldo del ejército francés, el cual trataba de darle fuerza a los conservadores de México, era cada vez menor. En ese mismo año, Miramón, junto con otros ministros, trató de impedir la abdicación del emperador. El conflicto entre liberales y conservadores se incrementaba y justamente durante esas batallas Miguel Miramón estuvo a punto de apresar a Benito Juárez en Zacatecas, pero no lo logró. Mientras todo esto ocurría, el declive del imperio era inminente. La última gran batalla de Miguel Miramón fue en el sitio de Querétaro, al lado del emperador Maximiliano. Tras 2 meses de resistencia, Maximiliano decidió rendirse y el 15 de mayo de 1867 entregó la plaza. El emperador, junto con Tomás Mejía y Miguel Miramón, fueron sometidos a un consejo de guerra, el cual los sentenciaba a muerte. Cuando Miramón recibió una noticia de que les habían negado el perdón, escribió lo siguiente: «Todas las puertas se han cerrado, menos las del cielo». Miguel Miramón todavía tuvo la oportunidad de quejarse debido a que la hora de la ejecución la habían adelantado de las 11 a las 6 de la mañana. Antes de morir escribió: «Próximo a perder mi vida y cuando voy a comparecer en la presencia de Dios, protesto contra la acusación de traidor que se me ha lanzado al rostro para cubrir mi ejecución. Muero inocente de este crimen, con la esperanza de que Dios me perdonará y de que mis compatriotas apartarán de mis hijos tan vil mentira, haciéndome justicia». Miguel Miramón fue fusilado junto al emperador Maximiliano y el general Tomás Mejía en el Cerro de las Campanas en Querétaro, el 19 de junio de 1867. Las familias de los fusilados recibieron los cuerpos a las pocas horas de la muerte. La viuda de Miramón, Concepción Lombardo, regresaba de San Luis Potosí, a donde había viajado con el fin de tratar de convencer a Benito Juárez de suspender el fusilamiento, cuando le entregaron el cadáver de su esposo. Sus restos fueron trasladados a la capital del país, donde se sepultó en el Panteón de San Fernando. De hecho, ahí existe todavía una tumba con su nombre, pero el cuerpo ya no se encuentra depositado ahí. Lo que sucedió es que Concepción Lombardo, ya exiliada en Europa, viajó a México en 1872, apoyada por la familia Habsburgo. En ese viaje se enteró que Benito Juárez ya había fallecido y lo habían sepultado a tan solo unos cuantos pasos de la tumba de su esposo. Indignada, la viuda ordenó la exhumación de los restos de Miramón, pues no iba a permitir que su cuerpo quedara cerca del hombre que lo había mandado a fusilar. Así que los restos de Miguel Miramón fueron trasladados a la Catedral de Puebla, donde actualmente permanecen. La historia cuenta que dicho traslado fue aprovechado para que la viuda pudiera sepultar también el corazón de su marido, el cual llevó consigo en una caja durante años. Ahora sí, el corazón de Miramón quedaría sepultado junto con los demás restos. Quizá por todo esto Miguel Miramón ha sido considerado por muchos como un traidor, pero no podemos dejar de lado el hecho de que también fue un niño héroe que combatió al ejército estadounidense en el castillo de Chapultepec. Si bien se colocó del lado de los conservadores y por esto perdió la vida, Miguel Miramón se consideraba un hombre patriota y fiel a los ideales de México. En ningún momento pidió clemencia o perdón por su vida.
Hasta aquí les dejo el relato. Los invito a profundizar en el tema, ya que hay muchos datos interesantes. Por ahora simplemente los invito a que me digan en sus comentarios si consideran que Miguel Miramón fue un héroe de la patria o un traidor de la misma. Pero ¿qué opinan ustedes, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.